Había uno en la familia que sentía todo. Uno que notaba cuando el silencio de mamá no era paz, sino dolor contenido. Uno que percibía la tensión en la cena antes de que nadie abriera la boca. Uno que lloraba lo que los demás no podían llorar. Uno que cargaba con culpas que no eran suyos, con miedos ajenos, con historias que empezaron mucho antes de que él naciera. Y ese uno probablemente serás tú. Durante años, puede que te hayan dicho que eras demasiado sensible, tal vez demasiado intenso, demasiado complicado, que te afectaban las cosas que no debían afectar, que eras el diferente de la familia, quizás incluso el problemático, quizás incluso el que siempre armaba líos sin querer, el que ponía en evidencia lo que todos preferían no ver. Pero hoy vengo a decirte algo que la psicología lleva décadas estudiando y muy pocos se atreven a nombrar con claridad. Tu sensibilidad no era un defecto, no era una función. Tu sensibilidad tiene un nombre, tiene una causa y lo más importante, tiene una salida. Pues lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar la manera en que te ves a ti mismo o misma y en la manera en la que ves a tu familia. Tal vez incluso la manera en la que entiendes por qué llegaste a este punto de tu vida. Quédate, porque esto te pertenece. Antes de entrar al corazón de esto, necesito darte una base, porque muchas veces confundimos la sensibilidad con la debilidad, con inmadurez o con la falta de control, y eso es uno de los errores más costosos que puede cometer una persona. En 1991, dos psicólogos estadounidenses, Elaine y Arthur Aron, empezaron a investigar algo que llevaban años observando. ¿Por qué hay personas que procesan el mundo de manera radicalmente diferente, más profunda, más detallada e incluso más intensa? Y bueno, lo que encontraron fue que entre el 15 y el 20% de la población humana tiene lo que ellos llamaron la sensibilidad en el procesamiento sensorial, o SPS, por sus siglas en inglés. No es un trastorno, no es una enfermedad, no es un rasgo neurológico, así como hay personas con mayor velocidad de reflejos o mayor agudeza visual. Las personas altamente sensibles, o PAS, como se les llama en español, procesan la información con un nivel de profundidad y de detalle que el resto simplemente no alcanza de manera natural. Sienten más, conectan más y, por supuesto, se desgastan más. Tienen mayor reactividad emocional, son más empáticas, captan con facilidad los estados emocionales de las personas que les rodean, especialmente de las más conocidas y de su entorno muy cercano, por ejemplo, como la familia. Porque crecer con este rasgo en el seno de una familia donde las emociones no se nombraban, donde el dolor se sepulta, donde había heridas que nadie tenía el lenguaje ni el permiso para tocar. Es como nacer con un radar de alta tensión en medio de una tormenta que todos los demás fingen que no existe. No podías apagar ese radar, nunca pudiste. Y la pregunta que hoy merece una respuesta es: ¿para qué estaba ahí? La familia no siempre es un grupo de personas que comparten apellido y mesa. La familia es un sistema vivo, un sistema con sus propias reglas, sus propias leyes no escritas y sus propios secretos enterrados en el fondo del jardín. La psicología sistemática, y en particular la terapia transgeneracional, desarrollada por pensadores como Bert Hellinger y Anne-Anselin Schutzenberg, nos enseña que dentro de cada sistema familiar, de cada miembro ocupa un lugar y que ese lugar no siempre es el lugar que uno eligió.
Hay familias donde el dolor circula como el aire, se respira pero nadie lo ve. En cambio, hay familias donde el trauma de los abuelos vive en los sueños de los nietos. Hay familias donde las deudas emocionales de generaciones anteriores se cobran, sin saberlo y sí, sin quererlo también. En el cuerpo, en las relaciones y en los patrones de la vida de los más jóvenes. Schutzenberg lo llamaba el síndrome del aniversario. Pues los hijos y los nietos que repiten sin entender, que enferman en las mismas fechas, que fracasan en los mismos umbrales, que lloran sin saber por qué. Investigaciones en trauma transgeneracional señalan que estas marcas pueden persistir durante varias generaciones cuando el dolor original no recibe una resolución y un cierre. Pues dentro de este sistema los roles se distribuyen de manera silenciosa, pero muy precisa. Está el hijo que toma las riendas, el que se vuelve adulto antes de tiempo. Está el que se distrae, o sea, el que hace reír para que nadie llore. Está el que desaparece, el que se hace pequeño para no incomodar. Está el que siente, el que absorbe todo lo que los demás no procesan. Este último suele ser el más sensible, y este último suele ser tú. Y lo más importante, estos roles no se eligen con la mente, se adoptan con el cuerpo, con el sistema nervioso, con esa parte de nosotros que antes de tener palabras ya sabía que había algo que cargar. Ahora vayamos por el hijo identificado, el sanador o chivo expiatorio. En la psicología sistemática existe un concepto que me parece uno de los más poderosos, la verdad, y menos conocidos: el paciente identificado. El paciente identificado es el miembro de la familia que porta visiblemente los síntomas del sistema. O sea, es el que llora lo que nadie llora, el que explota lo que nadie expresa, el que enferma lo que todos enferman pero muy en silencio. Como explican los estudios sobre la dinámica familiar disfuncional, este rol cumple una función psicológica muy específica dentro del sistema. Proteger a la familia de tener enfermedades a sus problemas más profundos. Mientras hay alguien señalado, mientras hay alguien que es el problema, la familia puede mantener una ilusión de normalidad. ¿Y quiénes son los elegidos para este rol? Casi nunca son los más frágiles. Lo más paradójico de todo esto es que, me parece también muy extraordinario, es que el hijo que se convierte en el chivo expiatorio de la familia suele ser también el más honesto, el que no puede fingir, el que su sistema nervioso no le permite mirar hacia el otro lado cuando hay algo roto en el ambiente, y por supuesto el que siente la injusticia y la nombra, aunque eso tenga un precio que pagar. El psicólogo Iñaki Piñuel lo describió con una metáfora que no puedo quitarme de la cabeza al más de luz. Dijo: el chivo expiatorio actúa como un pararrayos. Atrae hacia sí la carga emocional del sistema, descargándola del resto. Y la familia, lejos de reconocer eso como un sacrificio, lo lee como una amenaza. Así que se silencia, se le margina y se le hace creer que él o ella es el problema. Y el niño o niña sensible, que no tiene todavía las herramientas para entender lo que está pasando, internaliza ese relato, se convierte en su propia acusación, crece creyendo que hay algo fundamentalmente equivocado en él o ella, que sentir tanto es un error y que él o ella es el error. Si eso te resuena en ti, quiero que te quedes con esto. Alma de luz, no era un error. Nunca lo fue. Era tu sistema nervioso haciendo lo único que sabía hacer: sobrevivir en un entorno que no estaba preparado
para recibirte tal y como eras. Pero hay algo más. Y aquí está la vuelta de la tuerca que cambia todo. Porque ese niño o niña que fue problemático, el diferente, el que sentía demasiado, es también el más capacitado para romper el patrón. Sí, el patrón familiar, para sanar lo que su familia no pudo, para hacer lo que las generaciones enteras no se atrevieron a hacer. Y eso, alma de luz, créeme que no es una carga, pues es una posibilidad y está en tus manos. Hay una pregunta que muchos de mis consultantes me hacen en algún momento del proceso, cuando empiezan a ver con más claridad. Y a mí me asombra y me contenta también porque me encanta cuando me hacen esta pregunta. María, ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí sentir todo esto? Porque no parece que nadie más en la familia lo sienta. Y la respuesta no es solo en ti, está en lo que te antecede. Vale, en la psicología transgeneracional nos dice que algo que a primera vista puede sonar poético, pero tiene una base científica sólida. Los traumas que no se procesan no desaparecen, pero sí se transmiten. No necesariamente a través del lenguaje verbal, no siempre a través de las historias que te cuentan conscientemente. Se transmiten los patrones de apego, en la manera en la que tus padres aprendieron o no aprendieron a regular sus emociones, en los silencios que hay entre una historia familiar, en lo que no se nombra y sobre todo en lo que se enterró porque era demasiado doloroso para mirar. Bessel van der Kolk, uno de los investigadores del trauma más importantes de las últimas décadas, lo dijo de una manera que realmente se me quedó muy grabado. El cuerpo lleva la cuenta. Porque el cuerpo recuerda lo que la mente prefiere olvidar. El cuerpo de un hijo altamente sensible que creció dentro de un sistema con trauma no resuelto lleva una cuenta muy larga. Porque tu ansiedad, querida alma de luz, no sea tuya en su origen. Puede ser tu dificultad para confiar, pues no venga solo de sus propias experiencias. Puede que esa sensación de que algo siempre está a punto de derrumbarse tenga sus raíces en la historia que empezó antes de que tú llegaras aquí. Esto no es para victimizarte, alma de luz. Esto es para que te des permiso de dejar de culparte. Porque si lo que sientes tiene más raíces profundas que tus propias decisiones, entonces trabajarlo también tiene un alcance más profundo que tu propia vida. Y créeme que cuando tú sanas una herida transgeneracional, como estoy viendo en muchos de mis consultantes, no solo te sanas a ti, sanas a todo un linaje, cambias lo que te tocará vivir a quienes vengan después, y eso es lo que yo llamo romper el patrón. Y romper el patrón probablemente es el acto más amoroso que un ser humano puede hacer por su familia, aunque su familia nunca realmente, porque pasa siempre, llega a entenderlo. Romper el patrón no es un momento de iluminación repentina. No es una noche en la que de pronto pues lo ves todo más claro y tu vida cambia para siempre. No. Romper el patrón es un proceso. Es un proceso que empieza con una sola cosa, y es nombrarla. Porque nombrar que hubo dolor, nombrar ese dolor realmente te marcó, nombrar que los roles que asumiste en tu familia no te definían, te protegían, y que ya no los necesitabas de la misma manera. En el proceso terapéutico, al menos yo lo veo una y otra vez en muchas personas con las que estoy trabajando, hay un momento bisagra que llamo momento de la devolución. Y sí, y esto pasa cuando la persona deja de cargar con lo que no le pertenece. No desde el odio, no desde el rencor, sino desde la comprensión profunda y una compasividad
de que había una herida que no era suya y que ha estado cargando como suya propia. Esto también es doloroso. Este proceso, cuando la gente lo pasa también, pues claro que se libera, pero es doloroso. Jung lo llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien eres realmente, pues más allá de los mandatos del inconsciente colectivo familiar. Frank diría que es el momento en el que eliges el sentido que le das a lo que viviste. Y los maestros de las tradiciones contemplativas lo llamarían el despertar. Ver con claridad lo que siempre estuvo ahí, pero ahora sin la niebla del miedo. Aquí hay 4 señales de que este proceso está comenzando en ti. La primera es que dejas de buscar la aprobación de tu familia para validar tu percepción de la realidad. Por lo tanto, empiezas a confiar en lo que sentiste, aunque nadie más te lo confirme. La segunda es el dolor que deja de ser dolor y empieza a tener preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me está enseñando? El sufrimiento deja de ser solo peso y empieza a tener dirección. La tercera es que empiezas a poner límites sin sentirte monstruo, porque entiendes que un límite no es un abandono, es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia cualquier relación que puedas tener. Y por supuesto el cuarto, pues no puedes ver a tus padres como personas, no como dioses que fallaron, no como villanos que te dañaron, sino como seres humanos que también cargaron lo que nadie les ayudó a cargar y que te transmitieron lo que ellos mismos no habían podido sanar. Sabemos que esto no es una excusa para salir del paso, pero sabemos que es una forma de librarte y de que dejes de pensar lo que eres. Quiero que sepas que soy coach terapéutica, que hago sesiones individuales para las personas que cargan traumas familiares, para las personas que cargan demasiado y en silencio. Porque hay un miedo muy profundo en las personas que empiezan este proceso de sanación dentro de una familia con heridas no resueltas. Y es que es un miedo que no siempre se nombra, pero que opera todo el tiempo, como si el sistema de alarma nunca se apagara. Muchas veces piensan que si yo sano, si yo cambio, si yo dejo de cargar esto, estoy traicionando a mi familia. Sanar no es traicionar, alma de luz, porque sanar es honrar. Y honrar el dolor de tus ancestros no significa perpetuarlo, para nada. Honrar a tus padres no significa repetir sus heridas. Honrar a tu familia no significa sacrificarte en el altar de lo que nunca funcionó. La persona altamente sensible, que se fue directamente de su familia, el que sentía cuando nadie se permitía sentir, tiene la capacidad que muy poca gente tiene, alma de luz, y la capacidad de ser el primero en hacer lo que las generaciones anteriores no pudieron. Siempre se lo digo a todos mis consultantes. El primero en ir a terapia, el primero en nombrar el trauma, el primero en decidir que el ciclo se rompe aquí. Y no significa por esto que sea superior, no, significa que, bueno, desde la biología, por lo menos eso es lo que yo pienso, y la psicología, esta sensibilidad que tiene y que precisa ha sido necesaria, no ha sido ni siquiera un error del universo, ha sido necesaria como herramienta para trabajar en su propio ser. Si hoy reconociste en alguna parte lo que hoy compartí con ustedes, si hay algo que realmente le vibró o que le duele de una manera que sabe que merece atención, por favor no lo dejes, porque esto no solamente se puede quedar en un vídeo. El trabajo real ocurre en el proceso y ese proceso lo puedes hacer acompañado. Tienes información abajo para encontrarme, ya sea para una sesión individual o dentro de una comunidad, punto de partida, donde hay personas que están exactamente en el mismo camino. Y si este vídeo te habló, compártelo con alguien que lo necesite, porque hay mucha gente cargando en silencio lo que todavía no tiene nombre. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente.
El mundo es mejor cuando vosotros estáis aquí. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando.